En este tiempo vamos a invitar a los adolescentes que vayan a su clase, o creo que ya se fueron antes. Pero si quedó alguno perdido por ahí, si quiere puede quedarse en el servicio, pero también van a tener su clase con sus maestros. ¿Alguna vez sentiste que tus brazos se caían, te diste por vencido? ¿O estuviste a punto de darte por vencido? Quizás estabas estudiando mucho y veías que no había forma de que lograras que te vaya bien, o un trabajo que te estaba cansando mucho y dijiste, esto no es para mí. Quizás alguna vez te diste por vencido con alguna relación. A veces los chicos no se aguantan más a papá y mamá y están a punto de darse por vencido. A veces los papás quieren acogotar a su hijo y hay que tratar de resistir. No es bueno que los padres acogotemos a nuestros hijos. En términos generales, digo, a veces se lo merecen. Estamos por bajar los brazos, ya no puedo más. ¿Por qué bajamos los brazos a veces? Bueno, porque a veces estamos cansados, muchas veces estamos decepcionados o pensamos que ya no vale la pena. Quizás alguno hoy está pensando bajar los brazos en alguna situación de su vida. Pero la Biblia nos habla de un Dios que no baja los brazos con nosotros. La Biblia nos habla de un Dios que persevera en amarnos, aunque a veces le gustaría acogotarnos. Jeremías, el texto que acabamos de leer, es un profeta que nos habla de un nuevo pacto. Y luego Hebreos, que es la lectura que hicimos antes, nos invita a seguir perseverando en nuestra fe. La frase que me gustaría charlar un poquito hoy es que el Dios que no baja los brazos nos invita a una fe que no claudica, que no se rinde. Estamos en esta serie de enseñanzas, salvo el domingo pasado, que tuvimos un paréntesis por la visita del pastor Andy, pero en todos los últimos domingos hablando de los distintos pactos que hay en la Biblia, que Dios hace con distintas personas, algunos con toda la humanidad, otros con un pueblo, otros con una persona, pero que apuntan en definitiva al pacto del cual hablaremos hoy. Esta teología nos invita, la teología del pacto, que es representativa de nuestra teología presbiteriana, nos invita a ver nuestra relación con Dios como un Dios que insiste en cumplir sus promesas y nosotros aceptamos esa relación de pacto. Cuando hablamos de pacto o un contrato, muchas veces nos vamos a pensar en un contrato de alquiler, donde alguien da algo y el otro da otra cosa y entre los dos tenemos un acuerdo, o un contrato laboral, en que hay un jefe que te contrata y vos prometés hacer la tarea y el jefe promete darte plata. Es un contrato entre dos partes. Aquí me gustaría hacer una distinción importantísima que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar el resto de esta mañana. Y es que este es un contrato de iniciativa de una persona, es unipersonal y nosotros somos los beneficiarios de ese nuevo pacto que estamos hablando. Es más bien como un contrato de herencia, yo diría, o de alguien que te lega algo, que hace un legado y a vos te lo da y vos lo único que haces es recibirlo. Esa es la grandeza de este pacto. De hecho, la Biblia dice que quienes creemos en Jesús somos coherederos con Cristo. Es decir, que recibimos una herencia y gran parte de esa herencia son las promesas de Dios a lo largo de la Biblia que nos llegan a cada uno de nosotros también. Hoy terminamos esta serie del nuevo pacto, del pacto de Dios con nosotros y vamos a captar la profunda esencia de lo que implica que Dios nos mire a los ojos y nos diga que sus promesas siguen siendo válidas, siguen perseverando, que Dios no baja los brazos. Vamos a ver tres partes: la necesidad de un nuevo pacto, las características del nuevo pacto y las consecuencias del nuevo pacto. Vamos al primero,
en el texto de Jeremías, capítulo 31, que leímos antes, la necesidad de un nuevo pacto. ¿Cuál es el contexto de Jeremías? Jeremías es un profeta, un libro largo en la Biblia, que anuncia esperanza al pueblo de Dios en medio de un exilio babilónico. Está el pueblo de Dios exiliado en Babilonia, ya había perdido su tierra, había perdido mucho de su esencia como pueblo, se habían alejado del templo de Jerusalén que representaba la presencia de Dios y estaban viviendo en Babilonia. Antes de ver a Jeremías, pongámonos en los zapatos de ese pueblo. ¿Por qué habían llegado a Babilonia? ¿Por qué esto que Dios les había prometido de darles una tierra, de acompañarlos y de cuidarlos, se había caído? Y claro, alguno podría decir, entonces Dios falló en sus promesas. Porque en definitiva, tenemos un pueblo que perdió las cosas que Dios le había dado. Ahora, la Biblia dice claramente que el motivo por el cual el pueblo de Dios terminó exiliado no fue por la culpa de Dios, sino que ellos mismos no cumplieron su parte, o digamos, ellos perdieron la posibilidad de disfrutar las promesas de Dios. En una oración de arrepentimiento, Daniel, que también tiene parte en esta historia, Daniel capítulo 9, hace una oración comunitaria de confesión y de perdón, y dice, tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, es decir, no la has frenado, dejaste que caiga la consecuencia, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Dios permitió que estas personas vayan al exilio y de alguna forma pierdan los privilegios de las promesas que Dios les había dado. ¿Qué hay de bueno en esto? Nada. Pero nos ayuda a cada uno de nosotros a pensar que tal vez en algunos momentos nos toca vivir situaciones difíciles en que parece que Dios nos ha abandonado y que se olvidó de las promesas que hizo en la Biblia. Pero la historia no termina acá, por eso viene Jeremías. Porque Jeremías, capítulo 31, versículo 31, dice, aunque Israel se perdió, se alejó, desobedeció y arruinó el pacto que habíamos hecho, dice Jeremías, escuchó a Dios hablando en sueños, y versículo 31 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán su pueblo. Aunque me rechazaron, yo voy a insistir en ser su Dios y que ellos sean mi pueblo. Y versículo 32, no será como la vez pasada, no será como un pacto como el que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo. Estos dos versículos nos hablan de la necesidad de un nuevo pacto. No dice que los anteriores no sirvieron y fueron una porquería, pero dice que todo lo que Dios les ofreció y la relación que les ofreció, Israel lo menospreció, desobedeció y se cayó. Entonces, en vez de Dios lavarse la mano y decir, ¿sabes qué? No funciona, se acabó, no vuelvas más a hablarme, dice, yo voy a hacer un nuevo pacto, porque era necesario. Ahora vamos a ver algunas de las características de este nuevo pacto del cual habla Jeremías 31. Pacto, entonces, repitamos y volvamos a ver, es la insistencia de Dios en seguir buscando al ser humano. Versículo 33 empieza, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con ustedes, pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, pero después más adelante, el principio del 33, sí, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con ustedes. Dijimos, y voy a hacer una pausa porque me estaba perdiendo. Dijimos que este es un nuevo pacto, pero a mí me parece interesante porque a veces pensamos que entonces, si es que hay un nuevo, entonces los demás no tuvieron sentido, fueron un error. Ahí es donde me había perdido. Vimos varios pactos. ¿Para qué los vimos si ya no existen? Por algo importante de teología que les quiero enseñar ahora. Ya lo saben, pero se los voy a repetir. En la Biblia
se resume que hay dos pactos importantísimos con Dios. Pacto de obras y pacto de gracia. Erróneamente, a veces pensamos que el pacto de obras es el antiguo pacto y el pacto de gracia es el nuevo pacto, y que estos dos se vinculan con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Me siguen o ya se durmieron? Esto es importantísimo. Es doctrina y a algunos se puede aburrir, pero es importantísimo para entender todo lo demás que les quiero compartir hoy. ¿Por qué es importante? Porque alguna vez alguien pregunta, bueno, desde que vino Jesús a la tierra, Jesús dice que vamos a ser salvos creciendo en Él. Pero ¿qué pasó con toda la gente antes de Jesús? O sea, a Dios no le importó en definitiva, si solamente a través de Jesús podemos ser salvos. Bueno, esta es una lectura equivocada de toda la Biblia. Porque es verdad que hay dos pactos, pacto de obra y pacto de gracia, pero no es verdad que el pacto de gracia empieza con la venida de Jesús. En realidad, el pacto de obras, lo que se llama así, se refiere solamente al momento de la creación, cuando Dios crea a Adán y Eva, con toda la capacidad de obedecer, pero con libre albedrío y capacidad también de desobedecer. Y en ese pacto de obras, Dios crea a Adán y Eva para que sean felices, para que disfruten la bendición de tenerlo a Dios todo el tiempo con ellos. Pero Adán y Eva caen, desobedecen, y esa relación se quiebra. A partir de ese mismo capítulo 3 de Génesis, empieza también el pacto de gracia. Y es Dios diciendo, tal como los hice y con toda la libertad que les di, no cumplieron. Pero yo voy a cumplir. Y voy a llevar a cabo el proceso de restauración y reconciliación de la humanidad conmigo. ¿Cómo empieza? El pacto de gracia, que incluye el Antiguo Testamento, tiene tres partes. El tiempo de la ley, el tiempo de los profetas y el tiempo del Evangelio. Ahí sí ya tenemos a Jesús. Pero el tiempo de la ley también es Dios teniendo gracia con el pueblo, dándoles instrucciones, ayudándoles a obedecer. Tiempo de los profetas también es gracia. Un Dios que insiste en mandar mensajeros para que el pueblo se arrepienta y que entienda lo que Dios estaba haciendo. Eso también es Dios buscando al pueblo. Y finalmente viene la época del Evangelio, cuando Dios mismo desciende en la persona de Jesús para mostrar fehacientemente cuál era la voluntad de Dios y enseñarnos a vivir de acuerdo a su amor. Pero no es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo que solo castiga y que buscó siempre arruinar la vida de la gente. Y el Dios del Nuevo Testamento es el Jesús de amor que viene a darnos una oportunidad. Desde el principio, Dios está tratando de darnos nuevas oportunidades. Por eso digo que la historia de los pactos nos muestra al Dios que persevera a pesar de nuestra rebeldía. ¿Y qué tiene que ver esa historia de los pactos conmigo, con ustedes, con cada uno de nosotros? Es que si el Dios de esos pactos tuvo perseverancia a lo largo de los siglos, con la desobediencia de los seres humanos vez tras vez, tenemos una buena noticia, que Dios también persevera con la desobediencia de cada uno de nosotros de esta mañana. Esa es la grandeza de las promesas de Dios que siguen acompañándonos día tras día. Y uno dice entonces, pero esperá, última cosa teológica de hoy, casi última. Si para nosotros somos una iglesia cristiana, que nos basamos principalmente en el Nuevo Testamento, y es verdad que Jesús marcó un cambio de era, absolutamente. Pero nosotros vemos esta presencia de Jesús en el mundo de manera cronológica y pensamos que solamente desde ese momento es que Dios empieza a obrar con su perdón y su misericordia. Pero Jesús mismo dijo, Juan capítulo 8, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque nosotros pensamos en Jesús desde el momento en que María es concebida y que nace y crece y empieza a enseñar. Pero la Biblia nos dice, en realidad Jesús está desde el principio también obrando. Entonces, toda la época del pacto de gracia del Antiguo Testamento, la obra completa de Jesús obra retrospectivamente.
Y a nosotros en nuestra vida nos toca la obra de Jesús de manera prospectiva. Pero ese momento, esa obra de Jesús, obra tanto para el pasado como también para el futuro. Nunca las personas fueron salvas por sus obras. En el Antiguo Testamento también fueron salvas por gracia, porque Dios tuvo misericordia con ellos. Dice nuestra Confesión de Fe de Westminster, capítulo 7, hay un capítulo que se llama El pacto de Dios con el hombre. Y en una partecita dice, ¿dónde comienza el pacto de gracia? En el Antiguo Testamento, bajo dos dispensaciones. La dispensación de la ley, mediante promesas, profecías, sacrificios, circuncisión, el Cordero Pascual, otras ordenanzas. Todo esto apuntando al cumplimiento en Cristo. Y por otro lado, la dispensación del Evangelio. Ya concluyendo la dispensación anterior, este nuevo pacto es dispensado mediante la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos para todas las naciones que aceptan a Jesús. Cierro paréntesis doctrinal. ¿Qué tiene que ver conmigo? En 1994, Juegos Olímpicos de Barcelona, hay un episodio que llama la atención de todo el mundo, en 1992, como dije correctamente recién. Un atleta, Derek Redmond, llamó la atención porque se había preparado, era uno de los favoritos y estaba en la semifinal de 400 metros. Empieza a correr, larga la carrera y algunos metros antes de la llegada tiene una lesión en el talón de Aquiles, si no me equivoco, en un tendón. Y empieza a renguear. Y con toda la preparación que tenía y toda la ilusión de mostrarle al mundo lo veloz que podía correr, empieza a trastabillar y los otros corredores empiezan a pasarlo, cerquita de la meta. Y allí, en ese momento, de las gradas empieza a bajar un hombre. Lo querían frenar, la seguridad, nadie puede pasar. Y él decía, yo voy a pasar igual, y sorteó la seguridad y se acercó a Derek, lo tomó del brazo, le dijo, vení acá, apoyate sobre mí, vamos a cruzar la meta. Ese hombre era el padre, que no pudo aguantar ver a su hijo llorando, rengueando, sabiendo que estaba tan cerca de la meta, lo duro que había preparado para él llegar a ese lugar. Y el padre dijo, yo voy a ir y va a llegar a la meta. Necesita ayuda y yo voy a estar ahí. Me lo imagino a Dios mirándonos a nosotros en esos momentos en que estamos por rendirnos, que bajamos los brazos y pensamos que ya no vamos a lograr la meta que nos pusimos. Jesús es ese Dios y el Padre bajando de las gradas diciendo, yo voy, porque solo no vas a llegar, porque es verdad que estás por caer, pero yo voy a ir con vos para levantarte los brazos y que sigas adelante. Tal vez alguno de los que estamos acá necesitamos escuchar esto. Tal vez alguien de los que nos acompaña por el streaming necesita hoy decir, y la verdad estoy acá, solo, en mi living, me estoy por rendir, pero Dios viene a cada uno de nosotros y nos ofrece Él levantarnos los brazos que estamos bajando. Porque el Dios que no baja los brazos nos invita a una fe que no claudica. Hablamos de la necesidad del nuevo pacto, hablamos de las características del nuevo pacto, pero quiero compartirles, siguiendo la lectura en Hebreos, la consecuencia del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 10 hicimos una referencia, porque el autor de los Hebreos agarra la teología del pacto, agarra el pacto del Antiguo Testamento y la promesa de este nuevo pacto y dice, yo les voy a explicar cómo esto se conecta con nuestra vida. Les voy a mostrar que no es solamente un principio teológico, una doctrina muerta, sino que nos cambia la manera de vivir nuestra vida. Entonces, Hebreos capítulo 10, empieza versículo 16, citando este mismo pasaje de Jeremías que hablamos. Este es el pacto que haré con ellos, después de aquel tiempo pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero un poquito más adelante voy a ir,
versículo 23, dice, entonces, basándonos en este Dios que insiste en venir a buscarnos, versículo 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Me detengo un poquito. La exhortación del autor de los Hebreos es: mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Hebreos dice el qué y el por qué. Dice que mantengamos firme. Ok. ¿Por qué nos llama a mantener firme la esperanza que profesamos? Dependiendo de qué perspectiva espiritual cada uno de nosotros tenga, esta respuesta puede ser diferente. Si vos pensás que Dios es un Dios castigador al cual hay que complacer, y viene Hebreos y te dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, la razón va a ser porque no quiero que Dios me castigue, porque prefiero zafar, porque si no mantengo firme me va a ir mal en la vida. Eso es cuando entendemos o pensamos que Dios es un caprichoso que está esperando que nos portemos bien porque si no nos da con un caño. Mantengamos firme por miedo. Mantengámonos firmes por legalismo, porque alguien me lo dijo. Mantengamos firmes porque mamá y papá se enojan si no. Mantengámonos firmes porque nos va a ir mal. Pero Hebreos se basa en la teología del pacto y dice, mantengámonos firmes porque Dios es fiel. Nada que ver. Cambia rotundamente la razón por la cual somos llamados a mantenernos firmes. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, no porque algo de nosotros va a conseguir que Dios nos ame, sino porque Él es fiel en sus promesas. Si estás por bajar los brazos, o si casi los bajaste, la Biblia nos invita a una fe que no claudica. Versículo 24 sigue, preocupémonos, en aspecto comunitario ahora, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos a la fe y a las buenas obras. Aquí el autor de los Hebreos nos convoca a no solamente yo no bajar los brazos, sino ver si alguien a mi alrededor necesita que yo lo levante. Fíjate a ver, alguno de alrededor necesita que le levante los brazos, puede ser. Si alguno está, nosotros somos llamados a ser una comunidad y a levantarnos juntamente los brazos. Por eso el versículo 25 dice, no dejemos de congregarnos, no dejemos de estar juntos, porque cuando nos separamos no tenemos quien nos levante. Dios hizo que juntos vivamos como familia para acompañarnos. Y tal vez alguien diga, no, yo no necesito la iglesia, porque yo soy fuerte. Yo no bajo los brazos, yo no me rindo. Ok, te voy a decir dos cosas. Una es que tal vez llegue un momento en que tus fuerzas se desvanezcan. Acá vamos a estar, con la fuerza de Dios para levantar tus brazos. Pero lo segundo que te digo, si sos tan fuerte, tan autosuficiente, danos una mano, porque hay mucha gente que tenemos que levantar. Así que vení igual. Si no es por vos, vení por otros, porque unos y otros nos ayudamos a levantarnos las manos. Resumo la Biblia y con esto terminamos. Tenemos una imagen, creo, que resume la historia de la redención, porque a veces cuando enseñamos nos basamos en pasajes y profundizamos y vamos y entendemos, pero un pasaje chiquitito. Y a veces me parece que necesitamos entender todo el panorama de la Biblia, porque si no entendemos todo el panorama, nos perdemos algo muy importante que tiene que ver con esta idea de cómo Dios obró en los distintos momentos de la vida, de la Biblia y con nosotros. Este gráfico tiene 4 partes. Si no se llega a ver bien, después nos lo piden, lo mandamos por mail. La primera sección nos habla de la creación. Primer capítulo de Génesis y una parte del capítulo 2, donde Dios crea el mundo y le da al ser humano todo para que sea feliz, para que disfrute de la vida y para que lo honre a Dios. La segunda parte es Génesis 3. Entra el pecado, la rebeldía de Adán y Eva y se frustra
el propósito original de la creación de Dios. Pero en ese mismo capítulo de Génesis 3 empieza la tercera etapa, que se le llama la etapa de la redención. Y es este Dios que viene a buscarnos, que persevera e insiste en luchar contra todo lo que nos separa de Él y en venir a buscarnos y levantarnos. Y esa etapa de la redención, por supuesto, tiene su momento cúlmine en la venida de Jesús y en la obra de Jesús en la cruz y su resurrección y ascensión. La cuarta nos muestra la enseñanza de la Biblia de la vida venidera, cuando vamos a vivir de manera perfecta todas estas promesas de Dios que hoy vemos un poco nubladas. Esta historia nos ayuda a nosotros a ponernos allí y decir qué esperanza nos da a cada uno de nosotros. Tal vez alguno dice, yo estoy en el segundo bloque, estoy en la rebeldía, me siento lejos de Dios y es más, siento que Dios se olvidó de mí. Nada de mi vida tiene sentido, estoy perdido. La esperanza de ese momento es que vienen los otros cuadros. En el primero todos pasamos la creación de Dios. El tercero es que Dios nos levanta y nos anima a no claudicar, a permanecer firmes. Y todos nosotros que confiamos en Jesús tenemos la promesa de llegar a ese cuarto momento, cuarto espacio, donde vamos a disfrutar plenamente de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si pensás que no estás ahí, yo quiero animarte a poner tu nombre en alguno de esos lugares y que creas que Dios te va a tomar de la mano y te va a llevar por esos lados. Voy a terminar con un pasaje que viene ahora a mi mente en Éxodo capítulo 17 y con esto sí concluimos. Éxodo capítulo 17 relata una batalla de los israelitas contra los amalecitas. Y no me voy a meter grandemente en el contexto, pero solamente hay un momento muy específico que nos puede hablar a nosotros como comunidad. Dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, la batalla se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Si hoy estás necesitando que alguien te sostenga los brazos, te invito a que alguien de la comunidad pueda escuchar lo que te está pasando y que tengamos el corazón de levantarnos unos a otros. No porque seamos buenos, sino porque tenemos la enseñanza de un Dios que persevera, un Dios que no baja los brazos y nos invita a tener una fe que no se rinde, una fe que no claudica. Cada uno de nosotros hoy sabrá de qué manera este mensaje nos desafía. Vamos a orar. Señor, vimos en tu palabra que nos has enseñado la manera en que persististe en buscar al ser humano y que no te diste por vencido, a pesar de su rebeldía, seguiste buscando. Y en el momento más clave de la historia de la humanidad enviaste a Jesús a morir en la cruz para evidenciar esa nueva oportunidad. Te pido hoy por los que están aquí o que nos acompañan por streaming, que están por rendirse, por bajar los brazos, que están enfrentando una situación donde parece que ya no van a resistir. Te pido de Dios, que vengas con tu fuerza, con tu poder, a tocar nuestro corazón e infundirnos nuevas fuerzas, aliento y perseverancia. Enséñanos, Señor, a perseverar como lo hiciste vos. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos la